Bueno, pues vamos a ir empezando, ya está lo que es la transmisión y vamos a ir empezando. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan a través de lo que es la transmisión en vivo y la sesión de Zoom. A nombre de la Asociación Estudiantil de Radiología e Imagenología AIRIM, les damos la más cordial bienvenida a lo que es la conferencia La responsabilidad de los médicos, cómo prevenir consecuencias penales. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con la presencia del maestro Eduardo Cruz Gómez, candidato a magistrado penal federal en lo que es la Ciudad de México, quien posee una destacada trayectoria académica, profesional y docente. El maestro Cruz Gómez es licenciado en Derecho con mención honorífica en la Universidad del Valle de México y cuenta con múltiples diplomados y especialidades nacionales e internacionales en Derecho Penal, Litigación, Amparo, Sistema Acusatorio, entre otros. Es maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el INACIPE y ha ocupado cargos clave en las instituciones como la Fiscalía de Justicia en la Ciudad de México, la Procuraduría General en la República, el CEIDO, el Poder Judicial de la Federación y Consejo de Judicatura Federal. Además, ha sido docente certificado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y ha compartido con nosotros su conocimiento en prestigiosas instituciones como la Escuela Libre de Derecho. Le agradecemos profundamente por compartir su tiempo y experiencia con nuestra comunidad estudiantil. Sin más preámbulo, bienvenido, maestro Eduardo Gómez, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía por esta oportunidad. Desde luego a Ana Rosa Cervantes, de la Asociación Estudiantil de Radiología e Imagenología Médica, a la doctora Brenda, a todos los que participaron para que fuera posible esta plática. ¿Por qué nos interesa hablar acerca de la responsabilidad de los médicos y principalmente cómo prevenir consecuencias legales? Es derivado precisamente de la experiencia que hemos tenido en el despacho de atender este tipo de asuntos. Nos damos cuenta cómo, pues, es obvio, ustedes como profesionales de la salud, pues no están en lo suyo y vamos, el tema es que de repente se ha incrementado, a nuestro parecer, y se va a incrementar un poco más todavía con el transcurso del tiempo, que los usuarios del servicio, que los pacientes, se va la expresión, cada vez más están presentando denuncias cuando nos va bien de carácter civil, pero cuando hay algún problema mayúsculo nos vamos a denuncias de carácter penal en donde quieren hacer responsables a los profesionales de la salud, a los médicos, a lo que ellos consideran es una mala praxis. Entonces, el motivo de esta plática, desde luego, yo sé que es una plática que no va dirigido a estudiantes o a profesionales del derecho y voy a tratar de utilizar un lenguaje no jurídico para poder explicar mejor estos temas. Básicamente es eso, es que ustedes tengan una visión general de cuáles son los aspectos desde el punto de vista penal que los pueden involucrar en una acusación. Esto, desde luego, trae consecuencias graves, como es que ustedes pierdan la libertad, eventualmente pueden perder la libertad, y también trae aparejado que pueden perder la cédula y la posibilidad de ejercer la medicina. Por eso creo que es muy importante que ustedes estén informados de esto. No sé si me puedes hacer el favor de avanzar poner la presentación y vamos avanzando, por favor. Les preparé una pequeña presentación para ustedes. No la veo aquí. No sé si, Ana, no sé si la pueden poner, por favor. Sí, ya la puse la presentación, ¿ya se ve? No sé, yo no la veo, pero los demás ya la están viendo. A ver, yo no la veo aquí, pero bueno. Déjame ver cómo la hago. Sí, ya se ve. Sí se ve. Perfecto, les agradezco. Miren, un segundito nada más. Déjenme ver porque no tengo la visión o sea, no la veo. Ah, que ya vi, muchas gracias. Bien, entonces, lo primero, pasamos a los conceptos básicos, por favor. Van a ser 4 conceptos básicos los que yo voy a abordar con ustedes esta mañana. Uno de ellos es el acto médico. Es lo primero que tenemos que saber.
porque lo único que nos va a generar responsabilidad como profesionales de la salud es que nosotros realicemos un acto médico. ¿Qué entendemos por acto médico desde el punto de vista médico-legal? Es todo este conjunto de acciones que lo realiza un profesional de la salud que recibe un usuario o paciente dentro de los servicios de salud y cuyo objetivo es la recuperación de la salud del paciente. El artículo 32 de la Ley General de Salud nos define qué debemos entender por atención médica. Esta ley nos dice que es el conjunto de servicios que proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Avanzamos a la siguiente lámina, es qué actividades comprende la atención médica. Aquí, el artículo 33 también de la Ley General de Salud nos dice cuáles son este conjunto de actividades que están englobadas en lo que es la atención médica y las dividen en 4. Unas son las preventivas, que como ustedes saben, es todo lo que tiene que ver con la promoción y la protección de la salud. Las segundas son las curativas, que aquí nos referimos a un diagnóstico temprano y a un tratamiento oportuno. Tercer tipo de atención médica comprende la rehabilitación, que son acciones para optimizar las capacidades y las funciones de las personas que tienen alguna discapacidad. Y por último, nos hablan acerca de las actividades paliativas, que estas ya comprenden, como saben, el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente por parte de un equipo multidisciplinario. El siguiente punto, avanzamos por favor, es a ver si estamos ahí, es características del acto médico. Como ustedes saben, el acto médico tiene 5 características que es muy importante tener presentes. La primera característica es la profesionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo un acto médico puede ser realizado por un personal de salud. Por eso le llamamos facultativos, porque están facultados para ejercer estos actos médicos. Esto nos lo dice el artículo 79 de la Ley General de Salud. Segunda característica es una ejecución típica estandarizada. Aquí les voy a pedir que pongan mucha atención porque es lo que se llama la lex artis. Esto es todo este conjunto de acciones que la ciencia médica ha contemplado y que son válidas en la literatura médica generalmente aceptada para practicar estas intervenciones. Entonces, vamos a entender por lex artis todo este conjunto de conocimientos que están en la literatura médica y que son generalmente aceptados para realizar este tipo de procedimientos. Tercera característica es que el acto médico tiene una finalidad lícita, que no es otra que proteger la salud. Cuarta característica es que es lícito este acto ¿cómo sabemos o nosotros cómo podemos estar seguros de que nuestros actos médicos no caigan en la ilicitud? Es cuando nos apegamos a la ley y a la lex artis. Y además son 3 elementos. Número 1, apegado a toda lo que es la parte normativa de este país, la Ley General de Salud, sus reglamentos, sus normas oficiales. Número 2, cuando lo hacemos conforme a esta lex artis. Y número 3, cuando hemos recabado el consentimiento del paciente o su representante. Ahorita vamos a ver que no es necesario que en todos los casos se recabe este consentimiento, solo en algunos que voy a mencionar a continuación. Y la quinta característica es la no formalidad. Como mencionaba, no se requiere una forma escrita para los actos médicos en términos generales. Sí se requiere cuando se trata de ingresos hospitalarios, también cuando se habla acerca de procedimientos de alto riesgo, de anestesia general, cuando se trata de modificaciones permanentes en el cuerpo de la persona y medidas experimentales. En estos supuestos que acabo de referir, sí va a ser importante que asentemos y que quede documentado con el consentimiento del paciente. Bien, avanzamos, por favor. Vamos con el segundo elemento que quiero tratar con ustedes hoy, que son los derechos y obligaciones de los pacientes. ¿A qué estamos obligados como profesionales de la salud y a su vez nuestros pacientes a qué están obligados? Lo primero que tenemos que saber es quiénes son los pacientes o usuarios del servicio de salud. Aquí tenemos, conforme al artículo 50 de la Ley General de Salud, a toda persona que requiera y obtenga
los servicios que presten los sectores públicos, sociales y privados, en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en la Ley General de Salud. A eso vamos a atender por pacientes. Avanzamos. La siguiente es, ¿qué derechos tienen los pacientes? Primero vamos a hablar acerca de los derechos de los pacientes. Son 2, 4, 6, 7. Primero, tiene derecho a obtener las prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea. Segundo, a recibir atención profesional y éticamente responsable. Tercero, a recibir un trato respetuoso y digno. La cuarta, a elegir de manera libre y voluntaria al médico que los atiende. La que sigue, a recibir información. Aquí es importante, porque esto lo vamos a ver con el consentimiento. ¿Cómo podemos saber que el consentimiento fue el adecuado? Cuando reciben información suficiente, clara, oportuna y veraz respecto de su salud. Siguiente derecho, ellos tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos, y obviamente sabemos que tienen derecho a una segunda opinión. Esto conforme al artículo 51 bis, punto 2 de la Ley General de Salud. Y la última, que es a lo que me estaba aludiendo en un principio, ellos tienen derecho a presentar quejas. Repito, desde nuestra óptica, como abogados postulantes en la materia penal, hemos visto que en los últimos tiempos, quizás, me atrevo a decir, a partir de la pandemia y de algunas reformas que hubo a la ley, hemos visto cómo se ha incrementado cada vez más, es más común que existan mejor dicho, denuncias penales contra los profesionales de la salud. Avanzamos, vamos ahora a ver este tercer concepto. El tercer concepto que es importante para entrar ya de lleno al asunto es lo que se llama la mala praxis médica. ¿Cómo sabemos o de qué estamos hablando cuando abordamos una mala praxis médica? Primero tenemos que entender en términos generales, aquí ya me voy a meter en un tema un poco más jurídico, que la base de la responsabilidad es la culpa. Vamos a verlo ahorita de una forma muy, muy sencilla, pero básicamente los delitos se pueden cometer de forma dolosa o de forma culposa. Como sabemos, el dolo es cuando la persona conoce y quiere, cuando hay una intención, vamos a decirlo, repito, estoy hablando en términos no estrictamente jurídicos, pero es una forma de explicarlo mejor. El dolo es cuando la persona quiere cometer algún daño, tiene una dañosa intención. Ese es el dolo. Y la segunda forma de cometer un delito es a través de una culpa, cuando las personas no quieren el resultado y sin embargo este acontece. Nos parece que en términos generales, cuando estamos hablando de la praxis médica, nos vamos a encontrar con delitos culposos. ¿Qué quiere decir eso? Que la culpa es la base de la responsabilidad profesional en términos generales. Ya abordaría al final un ejemplo en donde a veces los médicos cometen delitos dolosos, pero ahorita solamente me voy a referir a la culpa. Entonces, hay mala praxis médica cuando tenemos culpa. Ahora, la culpa se puede presentar de tres formas. La primera, de una forma negligente. Es cuando el médico sabe lo que debe de hacer, pero deja de hacerlo o hace una cosa contraria. Aquí estamos en la presencia de una negligencia. El segundo, cuando estamos ante una inexperiencia o una impericia, es cuando el médico no conoce, cuando el médico ignora esta práctica o arte de la medicina, y entonces no está capacitado, no tiene la capacidad para realizar la terapia y sin embargo la realiza. Entonces estamos en la segunda de las formas en que se puede presentar la culpa, que es por inexperiencia o impericia. Y la tercera es por imprudencia. Aquí es cuando el médico sí conoce lo que hay que hacer, pero se excede en sus actos. Interviene de forma precipitada y no mide las consecuencias de lo que está haciendo y por eso comete una mala praxis médica. Entonces, repito, de manera de resumen, la mala praxis médica puede darse por cualquiera de estas tres circunstancias: por una negligencia, por una inexperiencia o por una imprudencia. Todas estas tres formas que he dicho están sujetas a la responsabilidad
médico profesional. Cuando ustedes como profesionales de salud cometen alguna de estas tres circunstancias, estamos ya en el tema de la mala praxis y estamos en el tema de la responsabilidad médica. Bien, avanzamos, por favor. Vamos a hablar ya, por último, de estos, en esta parte de los 4 principios que debemos de conocer. Voy a hablar un poco más acerca de lo que es la Lex Artis. Esta palabra suena como muy rimbombante, me imagino que ustedes ya la conocen. Esa Lex Artis es lo que nos va a servir como criterio valorativo sobre la corrección de un acto. Es decir, tenemos toda la bibliografía médica, los procedimientos generalmente aceptados, en donde dicen todas las intervenciones que ustedes realizan están tanto en la literatura como en la Ley General de Salud como en las normas oficiales. Entonces, todo este conjunto de referencias a las que he hecho referencia es lo que se le conoce como la Lex Artis. Entonces, como aquí viene todo, la forma como se debe de realizar se compara con lo que ustedes hicieron, y si se apegó a la Lex Artis, entonces no se preocupen, estamos en el camino correcto, ustedes al final del día no tendrán por qué tener algún problema. ¿Cuándo surge la responsabilidad médica? Cuando ustedes se apartan, hacen algo diferente a lo que señala la Lex Artis. Entonces, ¿cuál es el criterio valorativo para saber que estamos apegados a la Lex Artis? Pues desde luego tiene que ver la complejidad y trascendencia del acto, los factores endógenos, el estado de intervención del enfermo, de sus familiares y cuál es el estado de la organización. ¿A qué nos referimos? A cuáles, si tienen instrumentos, si tienen el material médico, el equipo médico necesario. Todo eso es lo que ustedes tienen que valorar al momento de saber los procedimientos a los cuales ustedes se van a pegar. Si avanzamos a la siguiente página, estamos en el número 4, el artículo 9 del reglamento de la Ley General de Salud establece que la atención médica se va a llevar a cabo conforme a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. A esto nos referimos con la Lex Artis. Cuando hable de Lex Artis estoy hablando de esto. Ahora bien, el artículo 2 del reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas precisamente es el que emite esa famosa CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Nos explica que la Lex Artis se compone por este conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la atención médica y los criterios para su empleo. Entonces, ya tenemos ahorita a este nivel de la charla. Aprovechamos para los que están conectados y si quieren hacer una pregunta, lo que llevamos hasta aquí adelante, en lo que esperamos 2 minutitos nada más en lo que se conectan adelante. Adelante, ¿alguna pregunta? Con confianza, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Nicole, Villegas, adelante. Aurora. No sé si estamos bien hasta aquí. Yo tengo una duda. Adelante. O sea, en conjunto en sí, lo que usted se refiere a lo de la Lex Artis es todo el conjunto como de normas médicas. Ajá, la Ley General de Salud y las NOM y la literatura generalmente aceptada. En concreto, la NOM, por ejemplo, un ejemplo de la NOM 004 SSA3 2012, por ejemplo. Es la norma que rige la actuación de los médicos sobre precisamente estas obligaciones para no caer en malas prácticas. Esto, cuando la literatura, cuando ahorita les hablo de la Lex Artis, me refiero precisamente a eso, a todo lo que ustedes aprenden en la facultad, en la escuela, de toda esta literatura médica generalmente aceptada. ¿Por qué digo generalmente aceptada? Porque obviamente hay pues muchos estudiosos de esta rama de la medicina, pero nos referimos a lo generalmente aceptado, lo que hay un consenso de los estudiosos de la materia, que son los procedimientos correctos, más
la Ley General de Salud, su reglamento, más exactamente a todos, vamos a decir, los tratadistas clásicos, más todo lo que es la norma oficial. Por eso sí entiendo que su ejercicio profesional sí está complicado, porque tienen que atender ustedes a todas estas partes. Entonces, respondiendo sí, la ley Artis es todo esto que está contenido en toda esta literatura de los autores clásicos, los aceptados, más Ley General de Salud, más las normas. ¿Vale? Ya continuamos entonces, Ana. Sí, ya podemos continuar. Vale, pues entonces vamos a entrar ahora sí. Por favor, les pido que si consideran que de repente ya no me estoy logrando explicar. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a temas ahora sí ya estrictamente jurídico-penales. Por favor, les pido que si hay algo que no quede claro, con toda la confianza me pregunten. Avanzamos, por favor, a la siguiente lámina. Ok, aquí está, vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. El delito está definido como una conducta. ¿Por qué es una conducta? Porque puede ser de acción o puede ser de omisión, como lo vemos en pantalla. La acción es fácil. La acción es un movimiento corporal. Cuando nuestros músculos se mueven, entonces estamos en la acción. Cualquier inervación, cualquier movimiento muscular, por ejemplo, cuando hago esto, los que me están viendo en la pantalla, cuando jalo el gatillo de una pistola, vean cómo mis músculos se mueven, y entonces este sería un delito de acción porque hay un movimiento muscular. Pero también pueden cometerse delitos por omisión, y la omisión es precisamente cuando hay carencia, cuando hay ausencia de movimientos corporales. Entonces, si ustedes me preguntan, oye, entonces, yo si me quedo quieto, si no me muevo, ¿puedo cometer un delito? Respuesta sí. Tu inactividad, en ciertos casos que voy a explicar más adelante y bajo ciertas circunstancias, también puedes incurrir en la comisión de un delito, aun cuando tú no hagas absolutamente nada. Repito, son delitos de acción y delitos de omisión. Por eso decimos conducta. Gracias. Ahí sí, Ana, si me puedes ir ahí ayudando. Es acción, la parte de arriba, y la parte de omisión. Acción, movimiento muscular. Omisión, abajo, no hay movimiento corporal. Entonces, el delito se puede cometer por alguna de estas dos variables. Y la siguiente variable es que los delitos se pueden cometer de forma dolosa o de forma culposa. Como ya adelanté un poco, el dolo es cuando tú conoces y quieres, cuando tienes la intención de cometer un delito. Y culposo es cuando se produce el resultado que tú no querías. Culposo. Bien. Esta conducta, para que sea delictiva, entonces tiene que haber una conducta en cualquiera de esas dos variables, y lo que sigue es esto que se llama típico. Lo típico es que tu conducta que tú realizaste como médico esté típicamente descrita en la ley penal. Es decir, haya una correspondencia entre lo que tú hiciste y la ley que contempla el delito. Entonces, tú realizas una conducta y se empalma con lo que dice la ley. Cuando pasa eso, entonces tu conducta es típica. El siguiente elemento es que sea antijurídica, que antijurídico quiere decir que no hay alguna ley que te permita actuar como actuaste. Y el tercer elemento, que es un poquito complicado, pero van a ver cómo se vuelve simple, que tu conducta sea culpable. ¿Cómo sabemos que hay culpabilidad? Con tres elementos. Que seas una persona imputable, es decir, una persona mayor de edad y con la capacidad de comprender y entender. Como todos ustedes sabemos, los médicos necesariamente van a ser mayores de edad y van a tener la capacidad de comprender y entender. Primer requisito de la culpabilidad. Segundo, conciencia de la antijuricidad, es decir, que tú sepas que eso que estás haciendo te estás apartando de esa lex artis. Tercer elemento, la no exigibilidad de otra conducta. ¿Por qué? Porque vamos a suponer una conducta que ustedes hicieron, pero que era lo único que se podía hacer porque no se contaba con el equipo médico, por ejemplo, porque no se contaba con el instrumental, porque pasó una catástrofe, o sea, muchas cosas. Entonces, para que ustedes cometan un delito, repito, tiene que hacer una conducta, esta tiene que ser típica,
no tiene que estar amparada por alguna ley, pero además ustedes son imputables, sabían lo que estaban haciendo y la ley no les puede exigir otra conducta diferente. Cuando se juntan todos estos elementos que estoy mencionando, entonces se da el delito. Para que haya un delito tienen que concurrir todos estos elementos. Entonces, ¿por qué les puse estas rayas aquí en la pantalla? Porque como pueden ver, hay 4 formas de cometer el delito. Se puede cometer por una acción dolosa. Es cuando hay un movimiento, por ejemplo, de que jalo el gatillo, es una acción y es dolosa porque yo quiero privar de la vida a alguien, no quiero matar a alguien. Es la primera hipótesis, si me ayudas, Ana, allá arriba, acción dolosa, es la primera línea, de la que va de acción a dolosa, esa es la primera opción. Exactamente. La segunda opción, ahí donde está Ana, es la que es una acción, pero ya culposa, es la línea que va hacia abajo, la línea naranja. Hay delitos que son de acción, ¿sí? Pero fue culposa. Es decir, hay un movimiento corporal, pero yo no quería provocar el resultado en términos generales. Y me preguntan, a ver, un ejemplo de esto porque no te estoy entendiendo bien. Vamos al mismo ejemplo en donde yo soy actor, fíjense bien para que no nos confundan. Soy un actor y en parte de la película que estoy rodando, yo en cierto momento tomo un arma de utilería y le disparo a uno de los extras que están en la película. Dense cuenta cómo mi delito es de acción porque hay un movimiento corporal, pero yo estaba en la firme creencia de que la pistola era de utilería y que las balas eran de salva. Y resulta que no, que eran de veras y privo de la vida al extra. En este caso, como se dan cuenta, es un delito de acción, pero es culposo porque yo no quería producirle la muerte al compañero del set. No sé si vamos bien hasta aquí. La tercera opción son los delitos de omisión dolosa. Aquí, por favor, Ana, perdóname que te dé tanta lata, es la de abajo, donde dice omisión, primero del lado izquierdo, ok, omisión, y luego la línea azul hacia arriba, dolosa. Entonces, aquí estamos en los supuestos en los cuales no hay movimiento corporal, pero sin embargo quiero causar algún daño. El ejemplo clásico que yo les pongo a mis alumnos es cuando sabemos que mi abuelito, que ya está demasiado senil, yo soy su heredero universal y está a punto de cambiar su testamento porque se lo va a dejar todo su herencia a una novia que conoció apenas. Entonces yo sé que tiene que tomar su medicamento todos los días a las 3 de la tarde y si no se va a morir. Entonces yo omito, o sea, no realizo, no le doy sus medicamentos porque quiero que mi abuelito se muera. Esa es una omisión dolosa. Y por último, para que lo comprendamos, es la cuarta opción. Ahí Ana es la que va de izquierda a derecha en la línea azul. Omisión, primero omisión y después culposa. Entonces, aquí es cuando no hay un movimiento corporal y se produce un resultado que yo no quería. Normalmente, los profesionales de la salud incurren en esta hipótesis, en la cuarta hipótesis, donde hay omisiones cuando no hay movimientos corporales y se produce un resultado que no se quería producir. Bien, avanzamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces, espero que esté siendo comprensible esta charla. Es difícil, te repito, porque son temas penales estrictamente, pero bueno, vamos a ver cómo se comete el delito. Ya vimos que se puede cometer de forma dolosa o de forma culposa. En el caso de la comisión culposa, existen 2 variantes. Puede ser con representación o puede ser sin representación. Con representación es cuando la persona prevé el resultado, pero confía en que no se va a producir. Y la culpa sin representación es cuando no prevé, siendo previsible. Entonces, una pregunta vayan haciendo ustedes como profesionales de la salud, salvo que me equivoque, ustedes normalmente incurren en un delito culposo con representación porque prevén lo que puede pasar, pero confían en que este resultado no se va a producir. Entonces ustedes estarían en esa hipótesis culpa con representación. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes ni siquiera prevén? Entonces estamos en la forma menos penada de las conductas porque no les merecen tanto reproche porque ni siquiera lo prevían. ¿Cómo se demuestra? Porque es difícil. Ahorita vamos a hablar de las pruebas. Es dependiendo todo lo que esté en el expediente clínico y todas las entrevistas y todo lo que se narre, vamos a ir ubicando la conducta en caso de que se presente en alguna de estas 2 formas.
Avanzamos, por favor. Bien, ahora aquí viene la parte también un poquito compleja y es donde me interesa que ustedes lo conozcan muy bien, porque esto es lo que más suele pasar con ustedes, esto es lo que más, la forma más común en las cuales ustedes tienen problemas médico-penales. Y son en los delitos de omisión. Recuerden ustedes que había acción y omisión. Aquí estamos en la parte de la omisión. Hay dos tipos de omisión. Uno le llaman la propia y otra se llama la impropia. Usualmente los profesionales de la salud incurren en la forma de comisión impropia. Esta tiene algo que ustedes deben de comprender muy bien porque es la forma como ustedes no van a ser encontrados responsables. Es que hay una calidad de sujeto activo. Para que ustedes sean responsables, ustedes tienen que estar a cargo de su paciente. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de que estén a cargo o al cuidado de este paciente? Son tres. Primero es la ley, el segundo es el contrato y el tercero es el actuar precedente. Ustedes van a estar a cargo de los pacientes en alguna de estas tres hipótesis. En el caso de la ley, eso lo dejamos, por ejemplo, para los padres que son, por ley, son los tutores o los custodios, los menores hijos. Es un ejemplo. Ustedes entrarían en alguno de estos dos supuestos. Ustedes van a ser garantes por el contrato. Cuando ustedes tienen un contrato laboral, un contrato que los vincula, que son empleados del hospital, de los servicios de salud pública, por ejemplo, ustedes están contratados como médicos y ustedes tienen la calidad de garante por merced a ese contrato. Aquí es donde empieza lo interesante del asunto, porque según entiendo, y ustedes me van a decir mejor esto que voy a explicar, hay ocasiones en las cuales hay estos practicantes, se llaman, las personas que son, que no están como tal, están haciendo sus prácticas profesionales y como tal ustedes no están propiamente o en estricto sentido contratados por el personal. Se les llaman los famosos médicos residentes. En ese supuesto, lo que nosotros hemos hecho y nos han dado la razón los tribunales es que decir que un médico residente no tiene esa calidad de garante porque no está contratado ad hoc por los servicios de salud. Por eso, quien tiene la responsabilidad no es el médico residente, sino su médico titular, la persona quien directamente está contratada. Él sí tiene un contrato en forma, él sí cobra en la nómina, tiene su clave de nómina, su gafete, etcétera, y él es por contrato, él es el que tiene la calidad de garante. Esto es muy importante que lo tengan presente. Es muy importante que lo tengan presente porque es la forma en cómo se da esta calidad de garante. Ahora, aquí tenemos, recuerden que ustedes podrían incurrir en alguna de las dos, calidad de garante por el contrato o por el actuar precedente. ¿En qué caso se entiende el actuar precedente? Primero les pongo un ejemplo sencillo y luego nos vamos al término médico. Un ejemplo sencillo donde es un actuar precedente. Vamos a suponer que estoy en la calle y que veo a un invidente que se dispone a cruzar la calle. Es una persona que está sola, es una persona invidente. Entonces yo me ofrezco voluntariamente, yo no tenía nada que ver, no es mi familiar, no tengo ningún vínculo con él, yo soy un ciudadano que está en la calle parado fuera de un Oxxo y de repente a mí me nace espontáneamente ayudar a este invidente a cruzar la calle, ¿vale? Entonces le digo, véngase, acompañe, yo le ayudo a cruzar y va cruzando conmigo. Si yo en ese momento, si se dan cuenta, yo ya tomé una calidad de garante, yo ya me hice responsable de esa persona invidente por mi actuar precedente. Entonces, si en ese momento yo lo abandono, me voy y le pasa algo, yo era el garante de su vida por mi actuar precedente. Esto suele pasar mucho con los médicos, precisamente porque cuando ellos actúan, vamos a pensar, es quizás un mal ejemplo, me disculpan por el mal ejemplo, pero vamos a pensar que algunos de los profesionales de la salud que me están escuchando están de vacaciones, vamos a decir que están en el Hard Rock de Puerto Vallarta,
y están disfrutando con su familia y de repente ven una emergencia médica en la alberca y de repente dicen, ah, pues yo soy médico y sé hacer ¿cómo se llama esta? La maniobra de Heimlich, si no me equivoco, Heimlich, y entonces intervienen. En ese momento dense cuenta que ustedes están tomando la calidad de garantes por su actuar precedente. En ese momento se vuelven responsables de lo que ocurra con ese médico. No sé si me estoy... Eso es muy importante que me lo logro explicar muy bien, porque es aquí donde viene la base de toda esta circunstancia. Entonces, van a tener ustedes responsabilidad penal bajo esta figura de la omisión impropia cuando ustedes actúan, hacen un acto precedente y con eso adquieren la calidad de garante y se constituyen como los responsables de los pacientes médicos. Repito, a nuestro parecer, los médicos residentes no tienen esa calidad porque no están vinculados con el hospital de forma directa, pero sí los médicos responsables son los que al final tendrán que responder. Repito, eso es muy polémico, pero es lo que hemos nosotros aplicado en los casos que hemos defendido y los jueces nos han dado la razón y de esta forma hemos evitado que ustedes sean perjudicados. Avanzamos, por favor. Ahora, para concluir, ya casi estamos a punto de terminar la charla, es cuáles son los elementos de este delito de comisión por omisión. Lo primero es que se va a dar una situación típica. Es decir, ustedes imagínense cualquier situación del hospital, vamos a pensar, porque veo demasiado las series estas de los hospitales, vamos a pensar que llega de repente a la zona de urgencias, al área de urgencias, entra un paciente que fue herido por arma de fuego, por ejemplo. Entonces aquí esta es la situación típica, ya estamos con el inciso A. Aquí estamos hablando de factores de riesgo regulares, que es algo normal, y lo principal que les quiero hablar, que también es algo que ustedes deben de conocer, que se llama principio de confianza. Esta parte, este principio es muy importante porque les afecta a ustedes en su praxis médica. El principio de confianza es precisamente, como ustedes saben, en los actos médicos que ustedes realizan, intervienen diferentes personas. O sea, un ejemplo, hay camilleros, hay enfermeras, están los médicos residentes, etcétera, y son los que toman las radiografías, etcétera, etcétera. Todo el personal desde la recepción, todos los que intervienen para que un paciente esté, vamos a decir, en el quirófano. Este principio de confianza que le estoy marcando aquí en el inciso A quiere decir que se entiende que cada quien hace bien su propio rol. Es decir, ustedes si están al final de esta cadena de intervenciones, se entiende este principio de confianza que los demás hicieron bien lo que tenían que hacer. Si alguien falta a ese principio de confianza, a ustedes no tendrían que ser responsables por los errores de otras personas. Es una forma, creo, más fácil de explicarlo. Cuando intervienen varias personas en un hecho, se entiende que cada quien es un profesional y cada quien está apegándose al lex artis o a la praxis médica. Si alguien de esa cadena de personas intervinientes rompe y se aparta de esto, sería la persona responsable. Ustedes parten del principio de que los anteriores, personas que intervinieron con el paciente, hicieron las cosas como debían de haberlas hecho. No sé si tienen alguna duda, ahorita me la preguntan respecto de lo que es el principio de confianza. Ahora vamos al segundo elemento, que es la ausencia de una acción de vida. Aquí en la ausencia de esa acción de vida, es decir, dijimos que era un delito de omisión, entonces hay algo que debió de haber realizado la persona, ¿sí? Hay una conducta que era la esperada, pero que no se hizo. Entonces, la persona no la hace, pero tiene conocimiento de que lo debería de haber hecho. Y el segundo elemento es que tenga la posibilidad física de actuar. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes no lo hicieron, pero no tenían la posibilidad de actuar, ¿por qué? Hay muchísimas razones que se han expresado en el ejemplo clásico. Por ejemplo, y esto nos pasa mucho, tenemos de repente un número de pacientes tan grande que el número de personal médico que estamos atendiendo no alcanzamos simplemente por el simple transcurso del tiempo a estar al pendiente de tantísimos pacientes. Vamos a pensar que hubo una falta de personal
y estamos encargados del piso 4 y del piso 5. De repente, por más que queramos, es imposible que humanamente podamos recorrer, perdónenme que no les diga con datos exactos, pero las 25 camas que nos tocaron revisar. Porque simplemente si le dedicamos X tiempo, en lo que llegamos con el último, ya cuánto tiempo pasó. Entonces aquí es otra forma en la cual, si bien podemos tener problemas al principio, al final vamos a demostrar que no es nuestra culpa porque no tuvimos esa posibilidad física de actuar. La siguiente es esta capacidad de actuar. Como ya vimos, se pueden cometer los delitos por negligencia o por impericia. Si ustedes tenían la capacidad de actuar, sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron, entonces se va abonando en favor suyo la culpa porque debieron de haber actuado. La que sigue es la posición de garante que ya expliqué, que en su supuesto, en el caso de los que me están escuchando, serían dos, a lo que me digan otra cosa, el procedente. La siguiente elemento es que se dé un resultado material. Para que ustedes sean sancionados, tiene que producirse, por ejemplo, la muerte de la persona. Es un resultado material. Si la persona no fallece, perdónenme que hable de esta forma tan fuerte, pero pues, me estoy dirigiendo a profesionales de la salud. Si la persona no muere, entonces no cabe que se dé el delito. Para que se dé el delito, tiene que haber un resultado. En el caso, por ejemplo, sería la muerte de la persona. Si la persona no murió, no le pueden a ustedes atribuir como una especie como de tentativa, sino que tiene que ser necesariamente por un resultado, que tenga que haber un resultado. Y el último elemento para que ustedes caigan en la comisión de un delito es que exista la posibilidad de evitación, porque se tendría que demostrar que, ¿cómo se demuestra esto? De la forma siguiente. Ustedes debían haber actuado y no actuaron, entonces hipotéticamente nos imaginamos que sí actuaron y vemos si la muerte se hubiera evitado. Esa es la posibilidad de evitación, el nexo de evitación. Es decir, nos imaginamos mentalmente, a ver, el médico sí hizo lo que tenía que hacer, la persona se murió, no se murió, entonces hay una posibilidad de evitación y entonces la persona sí es responsable. Avanzamos, por favor. Bueno, hasta aquí, espero no confundirlos, pero hasta aquí vimos lo que, bueno, de la lámina anterior hacia atrás, vimos lo que son los delitos culposos. Como les adelanté, también hay formas de delitos donde son delitos dolosos, donde ustedes ya se apartan de todo esto y ya ustedes tienen otra intención ya más malsana. Aquí les traigo como ejemplo el artículo 326 del Código Penal para la Ciudad de México, que se llama abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. Y tiene dos opciones. Una es cuando, vean la pena que pueden enfrentar, de 6 a 12 años de prisión. Artículo 326. Quien realice una operación quirúrgica innecesaria o la realice, es decir, la operación, con el fin de obtener un lucro o de ocultar el resultado de una intervención anterior. Versión 2, quien simule la práctica de una intervención quirúrgica. ¿Por qué lo menciono? Porque en nuestra práctica diaria tuvimos el caso de una profesional de la salud que realizó una operación quirúrgica que era innecesaria y lo hizo solamente para cobrarle a su paciente. Creo que le cobró, era poco dinero, eran como 80,000 pesos, 70,000 pesos. Entonces, ella, fíjense cómo aquí ya no estamos en el área de la culpa, sino ya aquí estamos en una situación que ya versa sobre un interés económico y ya estamos hablando de dolo. Pero entonces, en resumen, ustedes pueden cometer los delitos de forma culposa y de forma dolosa. ¿De qué forma se evita la responsabilidad en términos generales en los delitos culposos? Que ese es el tema de la charla del día de hoy. Cómo prevenir consecuencias legales, cómo evitamos incurrir en un delito culposo, pues simplemente es apegándonos a la praxis médica. Si tenemos la calidad de garante, tenemos que actuar en el momento adecuado. Eso sería. Ahora, si estamos en la parte dolosa, pues simplemente ahí el mejor consejo es que no hagan cosas que no se deben de realizar. Perdónenme la sorpresa en el comentario. Sí. Sí. Aquí es importante hablar conforme a la competencia también.
Si estamos hablando, por ejemplo, de empleados federales, lo que a ustedes les rige es el Código Penal Federal. Avanzamos, por favor. Ya casi terminamos. La siguiente. Ahí se ve medio, no sé por qué se ve medio mal. Avanzamos, a ver, por favor. No sé. Bien. Otra cuestión que hemos visto nosotros es que a veces hay anomalías en el consentimiento del paciente. Eso es algo que también nos cuestionan mucho, es algo que les causa muchos problemas penales a los médicos. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento estamos hablando del consentimiento del paciente? Estamos hablando primero de la validez. Para que sea válido, la persona que otorga el consentimiento tiene que tener capacidad. ¿Por qué? Porque a veces las personas que firman el documento no estaban en condiciones, se demuestra que no estaban en las condiciones por su estado de salud, porque estaban tomando medicamentos y no tenían la mejor capacidad. El segundo es la formalidad, desde luego se requiere la formalidad escrita. El tercero es el momento, que desde luego nos referimos a que el consentimiento del paciente tiene que ser a lo mucho concomitante, pero de preferencia previo al acto médico. Especificidad se refiere a que se refiere exactamente a los procedimientos médicos que vamos a realizar en él. Aquí tenemos una tesis que es de nuestra corte, es la 93-2021, que de manera resumida nos dice que este consentimiento tiene que ser libre e informado. ¿A qué nos referimos con libre e informado? Que esté suficiente, que sea claro, oportuno y veraz. Bien, aquí tenemos algo que se llama vicios del consentimiento. ¿En qué casos, aunque tengamos un consentimiento del paciente, no se va a dar por válido? Cuando haya imposibilidad de consentir. ¿A qué nos referimos con esto? Hay circunstancias que permiten presumir que se hubiera otorgado. Es decir, cuando supongamos ustedes que llega un paciente en el área de urgencias, que llega extremadamente grave, pero no hay ningún familiar que en ese momento pueda autorizar, entonces aplica esto que estoy mencionando, que está en el artículo 15, fracción 3, inciso C, que es cuando se presupone que de haber estado el paciente en condiciones, hubiera otorgado el consentimiento. Avanzamos, por favor. La que sigue. Ok, ya para terminar, esta es la última lámina. Nada más les quiero comentar algunos casos que nos ha tocado a nosotros en la práctica médica en cuanto al consentimiento del paciente, algunos problemas que hemos tenido. El caso práctico fue cuando el paciente autoriza intervenciones que no se ajustan a la lex artis. Aquí es peligroso, tiene que ser establecido de forma muy puntual y desde luego o sea, sí yo les sugiero que no realicen este tipo de cuestiones porque se compromete mucho su libertad de actuar y la posibilidad de que ustedes se vean inmiscuidos en un problema penal. Y el último es cuando hay un consentimiento, pero como ya mencioné antes en el ejemplo doloso, el médico sometió a la paciente a una terapia que no le beneficiaba ni le perjudicaba. Con esto termino. Si quieres avanzar nada más, por favor, Ana, como mencioné, bueno, pues actualmente estoy participando como candidato a magistrado penal federal. Me encuentran en las redes sociales como Lalo Cruz Gómez. Si tienen alguna duda, algún tema que quieran que les apoyemos, con mucho gusto. Nosotros nos dedicamos a la materia penal. Avanzamos, por favor. Muchas gracias, les agradezco y estoy atento a sus preguntas con toda confianza. Adelante, por favor. Con toda confianza, por favor, háganme preguntas, porque si no voy a decir, creo que no logré comunicarme todo. Por favor, pregúntenme lo que ustedes consideren. Más que una pregunta, yo sí, licenciado, muchas gracias. Algo muy importante que tenemos que conocer como parte del personal de salud y en base a nuestro ejercicio continuo y el contacto con las personas, la relevancia de saber toda la responsabilidad legal que tenemos. Muchas gracias por habernos mostrado esta parte. Le agradezco mucho y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Brenda. Qué bueno que lo menciona. Es lo que mencioné en un principio. Me interesa mucho este tema porque desafortunadamente hemos visto cómo se ha incrementado
el número de demandas que llegan con nosotros. Nos dedicamos a esto, nos hemos dedicado a veces, muchas veces, mejor dicho, a defender a los médicos, pero también nos toca a veces personas que vienen por una mala praxis y nos vienen a contar sus temas. ¿Qué es lo que ocurre o cuál es la razón por la cual se incrementó? Yo esto lo digo de forma personal, porque ya la gente se está dando cuenta que se puede obtener un resarcimiento de tipo económico y se van contra, si es un personal médico de servicios públicos, se van contra la institución pública, si es de por medio de una aseguradora, se van contra la aseguradora, y si, y si se van, y si son médicos particulares, bueno, está mal que lo diga, pero sí, pues nosotros nos damos cuenta el perfil del médico, si tiene cierto prestigio y demás. Entonces aquí hay una reparación del daño moral en materia civil y estas condenas alcanzan montos muy altos. Hay una tendencia a un incremento para este tipo de demandas, se los digo porque lo vemos todos los días aquí. Entonces hay que tener mucho más preocupación por esto. Gracias, doctora Brenda. ¿Alguna persona más, por favor? Sí, licenciado. Bueno, yo tengo una pregunta. En dado caso de que en esta situación se presente que el paciente agrede al médico y lleva una denuncia, porque luego hay situaciones en las que se presentan que los pacientes agreden al médico por tratar de, pues sí, ¿no? Salvar vidas, pero el paciente actúa de una manera no adecuada. ¿Qué procedería en esos casos? Gracias, Paola, si no me equivoco, Paola Vázquez. Mira, qué bueno que lo mencionas y esto que voy a mencionar no les va a ser ajeno a ustedes. Ahora se ha dado mucho este tema de que de inmediato sacan los celulares, aunque está prohibido o es difícil, vamos, o no permitido introducirlos. Yo lo que he visto y he visto mucho es que de repente a la menor circunstancia, los pacientes, y yo también los entiendo un poco, en ambos lados, porque me ha tocado ver de primera mano los esfuerzos que hacen ustedes como profesionales de la salud por atender las carencias que tienen, y a pesar de todo esto, ustedes dan la cara y están en el campo de la trinchera, y de repente los usuarios no lo saben. Hace ratito hablé de derechos y obligaciones. Pasé por alto las partes de las obligaciones del paciente, entre ellos, desde luego, pues es seguir las indicaciones médicas, los tratamientos y demás. Pero vamos, la pregunta concreta, Paola, es ¿qué podemos hacer nosotros cuando los familiares nos agreden? Miren, de una forma muy sencilla lo digo. Si estamos ustedes como empleados federales, la ley contempla como un delito contra un servidor público federal, ojo, en ejercicio de sus funciones. Que si yo, Paola, yo soy familiar y te agredo, dense cuenta de la naturaleza de la conducta que yo estoy realizando. Estoy agrediendo a un servidor público federal en ejercicio de sus funciones y como tal yo puedo ser sancionado. ¿En qué momento? Yo sé que a lo mejor lo que les comento es muy difícil, Paola, porque no me ha tocado a mí vivirlo de mano propia, pero si ustedes contestan y si ustedes se prestan a una agresión, ahí ustedes también están en ese momento fungiendo como servidores públicos y también sus temas son agravados. Entonces la pregunta, aunque puedo no ser tan convincente con la respuesta, es ¿qué es lo que yo haría? Sería no caer en provocaciones, no agredir. No sé si se pueda hablarle a la persona de seguridad y la persona estaría cometiendo un delito, el familiar, atacando a un servidor público en ejercicio de sus funciones. Gracias por preguntar, Rocío. Tenía también una pregunta. Adelante, Rocío. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, nuevamente me uno a las felicitaciones y al agradecimiento de la doctora Brenda. Muchas gracias. Y en efecto, pues es una charla sumamente importante para todos los que nos dedicamos a la práctica médica. Es muy importante, pues, porque no únicamente el daño, por así decirlo, que un médico puede cometer con pacientes finos, pero no nos vemos
Se corta un poquito, Rocío. No sé si sea solamente yo. No lo estamos escuchando muy bien. De los pacientes licenciados oportunistas, corruptos, fuera de los hospitales, información negativa por parte de médicos para ganar alguna cuestión particular, ¿verdad? Y nada más solicitar algún contacto donde podamos. Sí, con mucho gusto. Ahí, mire, ahí en las redes sociales, Lalo Cruz Gómez, ahí vienen mis teléfonos. Yo se los comparto con todo gusto a la asociación y ahí van a tener nuestros números. Qué bueno que mencionas esto, Rocío, porque también a mí se me, no lo comenté y es importante. A veces, y eso lo digo desde mi experiencia, y me disculpan, el peor enemigo de un médico es otro médico. ¿Y por qué lo digo? Porque de repente los pacientes que tuvieron algún tema médico van a consultar esa famosa segunda opinión y de repente pierden esa objetividad, los compañeros médicos hablo, y de repente empiezan a dar información que no es totalmente apegada y de repente las personas, si se va la expresión, empiezan a tener una mala información y a partir de ahí surgen las demandas también. Igual pasa con nosotros en nuestro gremio. El peor enemigo de un abogado es otro abogado. Entonces, hay que tener presente eso, hay que dar información veraz. Y muchas gracias, Rocío. Dejamos nuestros teléfonos y bueno, en nuestras redes, Lalo Cruz Gómez, me encuentras como Lalo Cruz Gómez, estoy a sus órdenes. No sé si hay alguna pregunta más, sino para que concluyamos. Creo que ya no, ¿verdad? Pues les agradezco mucho a todos el haberme escuchado. Estoy a sus órdenes. Bonita tarde. Agradecemos profundamente al maestro Eduardo Cruz. Gracias. Muchas gracias por su valiosa conferencia. Sin duda nos va a dejar muchas reflexiones importantes sobre la responsabilidad legal en la práctica médica. Muchas gracias. Bonita Gracias tarde. a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.